escúchame bien. Hay algo pasando ahora mismo en los mercados que la última vez que ocurrió, gente completamente normal, meseros, maestros, empleados de oficina, se hicieron millonarios en menos de 5 años. No te estoy hablando de Bitcoin. No te estoy hablando de NFTs ni de ningún esquema raro. Te estoy hablando de algo que ha pasado varias veces en la historia. Algo que los bancos no tienen ningún interés en que tú entiendas. Y algo que, si no actúas, vas a ver pasar frente a tus ojos, y solo lo vas a entender cuando ya sea demasiado tarde. Quédate. Porque esto te va a cambiar la forma en que ves el dinero para siempre. Imagínate esto. Es 2009. Juan tiene 34 años. Trabaja en contabilidad, gana un salario decente, tiene sus ahorros en el banco ganando un 3% anual, y está convencido de que está siendo responsable con su dinero. Ese año, todo el mundo estaba aterrorizado. La crisis financiera acababa de explotar. La gente perdía su casa, su trabajo, su jubilación. ¿Y Juan? Juan hizo lo que le dijeron que hiciera. Se quedó quieto. Dejó su dinero en el banco. Seguro, pensó. ¿Sabes lo que pasó? El S&P 500 subió más de 400% en la siguiente década. Juan vio eso pasar. Desde la banca. Con su miserable 3% anual. Y lo más cruel de todo es que Juan no era tonto. Era exactamente lo que el sistema necesitaba, alguien bien educado, trabajador, y completamente mal informado. Mira, yo no creo en las conspiraciones. Creo en los patrones. Y este patrón lleva repitiéndose desde hace más de 100 años. Fíjate bien. Después del crash de 1929 los mercados subieron más del 500% en la siguiente década. Después del crash del 2000 quienes compraron en el fondo ganaron más de 300% en 7 años. Después del crash del 2008 el mercado se multiplicó por 5 en 10 años. Después del crash del 2020, el COVID el mercado subió 100% en menos de 18 meses. ¿Ves el patrón? Cada vez que hay pánico generalizado, cada vez que las noticias dicen que el mundo se acaba, cada vez que la gente normal saca su dinero asustada. Ahí es exactamente cuando se crean los millonarios del próximo ciclo. Y ahora mismo, en este momento, estamos viviendo otro de esos puntos de inflexión. Los mercados han corregido. El miedo está en máximos. La incertidumbre económica, la inflación, las tasas de interés, todo el mundo está confundido y asustado. Y el sistema, los bancos, los medios financieros, los que ganan cuando tú no haces nada, está contando con que tú hagas lo mismo que siempre, quedarte paralizado, pero antes de seguir, necesito que hagas algo. Quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y seas brutalmente honesto. Si mañana el mercado cae un 40%, ¿eres de los que vende por pánico o de los que compra el doble? Tu respuesta define de qué lado de la transferencia de riqueza estarás. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Solo hay honestidad. Te leo abajo, bien. Sigamos. Porque aquí está lo más interesante. Y es algo que va más allá de los números. ¿Por qué la gente normal no aprovecha estos momentos? ¿Por qué Juan se quedó quieto en 2009? No es por falta de información. Es por algo que los psicólogos llaman aversión a la pérdida. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, demostró que el dolor de perder $1.000 es psicológicamente el doble de intenso que el placer de ganar $1.000. Dicho de otra forma, tu cerebro está literalmente programado para paralizarte justo cuando más te conviene actuar. ¿Y el sistema lo sabe? Por eso las noticias financieras amplifican el miedo. Por eso cuando todo cae, todos hablan de catástrofe. Porque un inversor asustado es un inversor que no hace nada. Y un inversor que no hace nada, es el cliente perfecto de un banco. Piénsalo como esto, imagínate que cada año hay una venta brutal en tu tienda favorita. 40%, 50%, 60% de descuento en todo. ¿Qué harías? Comprarías, ¿verdad? Pero cuando pasa lo mismo con las empresas más grandes del mundo, la mayoría huye. Esa disonancia cognitiva, comprar ropa en oferta pero vender acciones cuando están baratas, es exactamente lo que separa a quienes acumulan riqueza de quienes no. Vamos a hacer matemáticas reales. Nada de teoría. Supón que en enero de 2009,
cuando todo el mundo estaba aterrorizado, hubieras invertido $10.000 en un fondo indexado del S&P 500. Sin hacer nada más. Sin ser experto. Sin seguir el mercado cada día. Hoy, esos $10.000 valdrían aproximadamente $80.000. Pero ahora imagínate que además de eso, hubieras aportado solo $300 al mes durante esos mismos años. Hoy tendrías más de $250.000. ¿De $300 al mes? Sí. Eso es el interés compuesto trabajando para ti en lugar de trabajar tú para el banco. Ahora escucha esto, porque aquí está la parte que más duele. Ese mismo dinero, esos $300 al mes, guardado en una cuenta de ahorros bancaria al 2% anual durante el mismo periodo, hoy serían aproximadamente $47.000. La diferencia entre los $250.000 y los $47.000 no es suerte. No es ser rico de nacimiento, es saber dónde poner tu dinero y tener la disciplina de no tocarlo cuando el miedo quiere paralizarte. Ahora mismo hay alguien pensando, Svea, pero yo no tengo $10.000. Yo apenas llego a fin de mes. Y te entiendo. De verdad. Pero mira, el punto no es la cantidad. El punto es el hábito. Warren Buffett empezó comprando acciones con $114 que ahorró repartiendo periódicos. El sistema quiere que creas que invertir es solo para los ricos. Porque si crees eso, nunca empiezas. Y si nunca empiezas, sigues siendo cliente del banco para siempre. La verdad incómoda es esta: no necesitas mucho dinero para empezar. Y necesitas empezar para tener mucho dinero. Y hay alguien más pensando, ¿pero y si el mercado sigue cayendo? Respuesta honesta, puede que sí. Pero históricamente, en cualquier periodo de 10 años o más, el mercado siempre ha subido. Siempre. Es sin excepción. El riesgo no es invertir. El riesgo real es quedarte fuera, que hacer hoy mismo. Ahora. 1. Saca tu dinero de cuentas que den menos del 4%. El banco te está robando en silencio y lo llama ahorro. 2. Infórmate sobre fondos indexados de bajo costo. No necesitas ser experto. Y necesitas ser constante. 3. Empieza con lo que tengas. $50, $100. Lo que importa es el hábito, no la cantidad. El mejor momento para empezar siempre fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. El sistema cuenta con que cierres este video y vuelvas a tu vida de siempre. Demuéstrales que se equivocan. Únete a Svea Invierte, pulsa el botón de suscripción, y prepárate para el próximo video donde te mostraré exactamente qué activos están comprando los ricos hoy mismo. Nos vemos dentro.